¿no? Entonces, no se puede afectar, pues, las medidas cautelares planteadas, ¿no? Bueno, en el caso de las hipotecas es mucho más claro porque sabemos que las hipotecas tienen la característica de persecución, o sea, van a perseguir al predio cualquiera sea su titular, ¿no? Y la hipoteca es indivisible también, ¿no? Entonces, ¿existe la posibilidad de que se afecte solamente un predio y ya no los 4 o 5 que se formaron como consecuencia de una migración? Sí, en la medida que, en el caso de los mandatos judiciales, que el juez modifique su medida, y en el caso de las hipotecas, igual, ¿no? En el caso que se desafecten unos predios y se afecten otros, ¿no? Pero siempre tiene que intervenir, en este caso, la persona que cauteló su derecho, ¿no? O sea, en el caso de los mandatos judiciales, a través de esta instancia, ¿no? Y en el caso de las hipotecas, el acreedor hipotecario correspondiente para que tampoco vea perjudicado su crédito, ¿no? Como punto aparte, más allá de eso, hay algunos casos en que ya se proceden a levantar algunas medidas cuando ha sido muy claro, digamos que en la partida matriz se logró definir que está afectado tal porción. Por ejemplo, en los casos de habitaciones urbanas, digamos, imaginémonos un predio grande, ¿no? Y que fue afectado con una medida determinada, pero esta afectación delimitada, decía, por el frente, por la derecha, por la izquierda, por el fondo, está afectado con tal cargo, ¿no? Entonces, en su momento se trasladó, lo que dice, cumplió con el reglamento, se trasladó a todas las partidas, a todos los lotes que se independizan de esa partida. Pero con el transcurso de los años también se ha establecido que si se trata, por ejemplo, de cargas técnicas en las cuales el área de bases gráficas registrales pueda determinar cuál es la porción afectada y que determinados lotes no están afectados con esta carga técnica, entonces se procede el levantamiento, pero por informes técnicos que en efecto han determinado, oye, ¿sabes qué? La carga estaba delimitada a tal sector y con informes técnicos catastrales, en base a planos, a memorias descriptivas correspondientes, se ha podido determinar, ¿sabes qué? Esta porción está en tal lote o en tales lotes. Entonces, sí es factible levantar algunas cargas técnicas, pero como le digo, siempre sustentados también en informes técnicos correspondientes. Y aquí un poco el detalle, ¿no? Entonces, el principio de especialidad, por cada bien que se genere, va a haber una partida registral correspondiente, ¿no? ¿Y por qué tratamos el tema de informe técnico de áreas básicas catastrales, ¿no? En un tema de división y partición, si estoy diciendo que es por mandato judicial, escritura pública, laudo arbitral. Porque em, también muchas veces, a través de estos actos, como les he señalado, eh, existen actos previos que realizar. Entonces, cuando vamos a fraccionar un predio y adjudicar porciones, en los temas de adjudicaciones queda claro, puede ser por escritura pública, puede ser el mandato judicial correspondiente o inclusive puede ser el árbitro que señale. Pero esto no enerva que en determinadas situaciones se requieran informes técnicos de las áreas de bases gráficas registrales, ¿no? Por estos actos previos que he señalado, ¿no? Por estas subdivisiones. O sea, no basta que en un contrato, y retornando un poco al contrato de compra-venta que le cité, en el que dice, no basta que las partes señalen para efectos internos mi 10%, mi 20% está representado por un área de 120 metros cuadrados. No. Esa sola declaración no va a dar mérito a una independización, ¿ya? Entonces, por la independización, repetimos, vamos a crear una partida registral para una porción de un predio que se está desmembrando de otro de mayor extensión. Entonces, si les hago referencia de alguna forma a los informes técnicos, es porque los informes técnicos para los temas de desmembraciones van a ser un requisito que no van a poder, no se va a poder eludir, más allá de que inclusive físicamente estén posesionados en el predio. ¿No? Lo que se va a requerir de todas maneras es la documentación técnica que dé mérito a la inscripción de un determinado. ¿No? Entonces, si nos remitimos, por ejemplo, a la subdivisión, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, dice que es la partición de terrenos habilitados en fracciones del mismo uso de lote matriz de acuerdo a normas municipales. Entonces,
Cuando hay fraccionamientos de predios, siempre vamos a requerir documentación técnica. ¿Ya? Y la competencia va a depender de si se trata de predio urbano, de si se trata de predio rústico. En algunos casos se requerirá la intervención de la municipalidad, en otros casos se requerirán certificados de informes catastrales, eh, o en los temas de regularización, la intervención de verificadores responsables, ¿no? Y bueno, acá se ha definido pues qué es la subdivisión para aquellos casos que ustedes como usuarios pretendan desmembrar o partir un lote urbano, ¿no? Entonces, por la subdivisión de un predio urbano es un acto que se produce extrarregistralmente. ¿Por qué? Porque la subdivisión no nace en el registro. Para que exista una subdivisión, como les he mencionado, o hay un trámite municipal, o existe un trámite vía ley 27.157 de regularización de declaratoria de fábrica, ¿no? Entonces, y en los casos de que se realiza a través de la ley 27.157 se dice que de facto se hizo el fraccionamiento. O sea, lo normal, ¿qué es lo normal? Lo normal es que exista un lote, ¿no? Y luego este lote este, se, se edifique, ¿no? Ese es el orden. Primero tengo mi lote, lo habilité, tengo agua, desagüe, luz, luego edifico y construyo. Con el tema de la regularización, no, las personas construyeron sin autorización municipal. Y luego, con el transcurrir de los años, se dieron normas que permitieron que se regularicen estas edificaciones realizadas hasta un determinado plazo. Entonces, eh, aquí se edificó, ¿no? Y registralmente luego se inscribe la subdivisión. Ahora, que el registrador que considera en la calificación de este informe técnico catastral los aspectos estrictamente técnicos, ¿no? Es sobre la base de una información gráfica que cuenta el área de catastro y es vinculante para nosotros los informes que el área, bueno, de bases gráficas registrales emite, ¿no? Cuando pedimos, y por ese es el motivo por el cual se ha tratado, algunas cosas mínimas de temas de informes técnicos catastrales, ¿no? Cuando se incorpora un predio al registro, y lo he citado porque ahora la escritura pública de división y partición también es un título que da mérito a inmatriculación. Y la inmatriculación es la incorporación de un predio al registro, que quiere hacer por primera vez, ¿no? Ingresa por primera vez al registro. Este, y también los temas de modificación física de predios, porque como hemos mencionado también, muchas veces al dividirse y partirse los predios, las personas empiezan a desmembrar porciones de terreno, ¿no? Entonces, siempre considera que hay documentación técnica que presentar en este caso porque hay normativa urbanística que se tiene que cumplir, ¿no? Eh, algunos detalles básicos, por lo general, ¿qué es lo que tienen que presentar? Planos perimétricos, planos de ubicación georreferenciada a la red geodésica nacional, ¿no? Los planos deben estar sellados o firmados, en este caso puede ser por una entidad generadora de catastro o por los verificadores o profesional responsable en los casos que correspondan. Bueno, deben tener determinados membretes y escalas que cumplir. Esto básicamente lo determina el área de catastro, ¿no? Y bueno, las conclusiones que emite el informe pues deben ser claras de tal manera que nosotros como registradores y ustedes como usuarios puedan determinar también que el predio pues no se superpone con otras partidas, sea total o parcialmente, a qué partida corresponde, si existe la imposibilidad de determinar una superposición. Muchas veces esta causa no es atribuible al usuario y por ende, si no es atribuible al usuario, no se le puede cargar con esta responsabilidad y el título accede al registro, ¿no? Entonces, esto es a los informes. Y bueno, solo para conocimiento, porque por muchos años no era así. O sea, el área de catastro en aquel tiempo, ahora denominado área de bases gráficas registrales, emitía un informe, pues este era el informe único, no había otro informe, ¿no? Ahora, según esta directiva, nosotros, bueno, el tribunal registral, ¿no? Y la dirección técnica registral pueden también solicitar que este informe sea también emitido por la subdirección de catastro registral, ¿no? Entonces, además, tenemos entonces la posibilidad de obtener
otro pronunciamiento de la subdirección de catastro registral correspondiente cuando el tribunal, sea que conoce un caso vía apelación, pues determina que es necesario dos posibilidades, ¿no? O que se aclare el informe de catastro emitido o que la subdirección de catastro registral emita un pronunciamiento al respecto. ¿No? Y aquí algunos precedentes relacionados con el tema. ¿No? Se podrían hablar de diferentes resoluciones registrales, incluso ya en lo que se ha señalado, ¿no? En los temas ya tratados. Por ejemplo, existe resoluciones del tribunal donde señala que aún tratándose de un mandato judicial, dice no procede inscribir una sentencia de división y partición cuando no existe una adecuación en cuanto a la titularidad del dominio del predio entre el título y la partida registral correspondiente, ¿no? Y así podríamos, pues, citar diferentes resoluciones, pero para el caso, para que tengan más o menos claro qué es lo que sí o sí debe cumplir el registrador público, los precedentes de observancia obligatoria. Los precedentes de observancia obligatoria no hay lugar a discusión, tienen que ser cumplidos, ¿no? Pero antes de ingresar, esto estaba viendo, ahorita mirando un poquito mi ayuda de memoria, estaba viendo un tema importante, de repente no registralmente, porque registralmente no empezamos a determinar pues si todos los periodos tienen igual valor o no, nosotros nos guiamos pues por los mandatos judiciales o por las escrituras públicas que se presenten, pero de repente para ustedes que de repente están en este proceso y todavía no saben cómo efectuarlo, es importante señalar que el Código Civil regula diferentes supuestos en cuanto a la partición. Uno es la partición clásica que hemos señalado, ¿no? En el cual existe un reparto de bienes y una cesión por adjudicación. No hay problema alguno, cada copropietario, a cada copropietario se le asigna un bien determinado. Digamos que es lo que más se ha tratado en esta exposición. Pero también podría ocurrir que entre los copropietarios decidan, ¿sabes qué? Yo quiero la adjudicación del predio X, ¿no? Y puede ocurrir también que el otro copropietario lo que necesite es dinero, ¿no? Entonces, otra de las formas de que se constituye esta división es que se adjudique el predio a uno y se le compense el dinero al otro. Eso también es una forma de dividir de división. Y también podría ocurrir, lo que ya de alguna forma se ha señalado a través del la división judicial es que las partes no se pongan de acuerdo y que finalmente los bienes sean sometidos a venta pública, bueno, o remate público, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? El bien es subastado y el dinero es repartido entre los copropietarios. También es una forma. Y la otra es aquella en que se dan amortizaciones por diferencia de valor, como cuando inicié, ¿no? Les dije, un copropietario se adjudica un predio de Breña, otro copropietario se adjudica un predio en Miraflores, otro copropietario se adjudica un predio en la Molina. Estamos claros en que el valor de los metros cuadrados en los diferentes distritos es variado, ¿no? Probablemente el área de el metro cuadrado en Breña sea de menor valor que un metro cuadrado en Miraflores, ¿no? Entonces, aquí también se puede dar de esa forma y además se hacen las amortizaciones en dinero, un poco para que todos tengan este, el, el, el mismo ingreso económico, digamos, al partirse los bienes, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a los precedentes y solamente una acotación pequeña es en una reciente resolución del tribunal, bueno, se ha señalado que no es precedente, no, que no es necesario que se valoricen, ¿no? Los bienes y que eso no enerva que en una partición también se produzca una transferencia, ¿no? Y se considera que si bien el Código Civil, como el Código Civil no define qué es una adjudicación. Por ejemplo, en los casos de compra-venta se tiene que asignar un precio, en los casos de donación se tiene que asignar un valor. Entonces, el tribunal ha señalado más o menos que en estos casos no hay la obligación de asignar un valor al,
al predio, ¿no? Entonces lo considera pues como invalorable, ¿no? Y ahora sí, bueno, vamos a los precedentes, nos quedan unos minutos, como para poder tratarlos de forma y darles tiempo, de forma simple y darles tiempo también para que hagan algunas preguntas, ¿no? Esto es un poco lo que ya expliqué. El presidente de observancia obligatoria señala que los gravámenes que afectan la cuota ideal de uno de los copropietarios de un bien deben trasladarse a todas las partidas registrales resultantes de la división y partición que recaen sobre dicho bien. Entonces, aquí ya no hay de discusión, se tienen que trasladar todos y sí me pareció pertinente en este caso señalar algunos fundamentos de por qué motivo tiene pues que trasladarse, ¿no? Algunos ya los he esgrimido en el sentido de que nosotros no interpretamos los mandatos judiciales, se cumplen de acuerdo a su propio tenor. Otro de los argumentos también les indiqué que era el tema de la permuta y se permuta lo que le corresponde, lo que le corresponde a un determinado copropietario estaba grabado, ¿no? Uno de los fundamentos también es que en estricto, y eso ya se ha hecho por definición, es que ninguno de los copropietarios tenían una parte material del bien, sino que solamente tenían este, cuotas ideales abstractas, ¿no? Entonces, y bueno, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso también está más relacionado con la compraventa, ¿no? En el caso de cuotas ideales, ¿no? La copropiedad que se genera. Entonces, en este caso es importante consignar en el título el porcentaje que se transfiere respecto de la totalidad del predio. Unos minutitos y le doy audio a Víctor de la Cruz que está levantando la mano. Unos minutos, ya estamos por terminar y les doy y les doy uso de la palabra al señor Víctor de la Cruz. ¿Ya? Entonces siempre hay que considerar en este caso respecto de la totalidad del predio. Antes existía mucha confusión en que cada copropietario disponía respecto de lo que le correspondía a y se generaba todo un problema con la publicidad de la partida registrada. ¿Ya? Eh, A ver, dice, cuando la partición material del predio efectuada por el testador, ya, este es importante, mire, casi no trato este tema. Esto es importante. Esto, digamos, es un poco inverso a lo que hemos tratado hasta el momento. Eh, este es un precedente de observancia obligatoria que realmente permite que accedan al registro diferentes testamentos. Dice, cuando la partición material del predio efectuada por el testador es de imposible cumplimiento, procede a inscribir la determinación de cuotas ideales acordadas entre los sucesores a quienes el testador benefició con dicho bien, para lo cual deberán presentar escritura pública o formulario registral. Si se dan cuenta en este caso, el testador lo que hace es ya en su testamento no generar una indivisión entre herederos, ¿no? O señalar que todos son sus herederos, ¿no? X, Y, Z son sus herederos forzosos y copropietarios de todos sus, por ende, bueno, asumen toda la masa hereditaria. No, no, no. Lo que hace el testador es decir, ¿sabes qué? Yo quiero que el departamento ubicado en el cuarto piso sea para mi hija María. Quiero que el departamento del segundo piso sea para mi hijo Juan, ¿ya? O que el sublote A sea para mi hija Rosana, etc. Pero ¿por qué hablamos de imposible cumplimiento? Imposible cumplimiento porque registralmente tenemos inscrito solo un lote. No existe el departamento del segundo piso, no existe el departamento del cuarto piso, ¿ya? O no existe el sublote. Entonces, anteriormente ya habían pronunciamientos en que se señalaba, ¿no? Que en estos casos no podía inscribirse porque faltaba la inscripción de los actos previos correspondientes. Digamos, la inscripción de la subdivisión, la inscripción de la declaratoria de fábrica, la inscripción del reglamento interno. Sin embargo, con este precedente de observancia obligatoria, se abre la posibilidad a que sean los herederos de determinado bien los que señalen, ¿sabes qué? Eh, en este caso, inscríbeme el 40% de este departamento me corresponde y el 60% le corresponde a otra persona. Entonces, las partes pueden
dividirse no es en este caso, como digo, es un criterio inverso, no se produce una división y partición, todo lo contrario, ¿no? No se puede hacer la división que el causante quiere, entonces lo que se hace es inscribir estas cuotas o estas determinaciones de porcentajes para que más o menos acceda al registro la voluntad del causante. Y digo más o menos porque definitivamente no es lo que el causante señaló, pero sin embargo, tampoco se pretende que no se cumpla lo que él quiso, ¿no? Así que, no, que por el contrario se publicite quiénes serían los herederos de determinado bien. Porque me estoy pasando un poquito y creo ver. Bueno, lo último, solamente señalar que la división y partición, ahora la escritura pública da mérito en matriculación y un poco lo que les acabo de señalar, que también es un precedente, no es requisito de la adjudicación de bienes. Bueno, en este caso estaba limitada al ofrecimiento de sociedades gananciales, valorizar los bienes, ¿no? Ahora he visto otra que es de otro caso totalmente distinto, en la cual también señalan que no es necesario valorizar, ¿no? Y bueno, el tema de la subdivisión, que ahora se está señalando que tiene que haber sido previamente aprobada por la municipalidad, es decir, que existe una habilitación urbana, y eso se da a raíz de que en algunos registros o en algunas resoluciones del tribunal, antes que se había establecido la posibilidad de inscripción de cambio de uso, fue este, cuestionado porque en estricto los cambios de uso, por ejemplo, de rústico urbano, deberían darse por un procedimiento de habilitación urbana correspondiente y un poco lo que hacen aquí es corregir, ¿no? Y establecer, y sabes qué, las subdivisiones siempre van a requerir previamente habilitación urbana. Disculpen que haya corrido un poquito, pero era para alcanzar los tiempos y poder escuchar sus preguntas. A ver, sí. Sí, doctora, disculpe, quería hacerle una breve, Déjame una tocar. breve ¿Nos permite, por favor? No ponen tan oculto. consulta. ¿No? Solamente las preguntas tienen que ser abordadas a través del chat. Reiteramos a todos los participantes, por favor. Solo a través del chat. Muchas gracias. Agradecemos a los participantes y a la abogada Karina Soledad Figueroa Almengor por su excelente exposición. A continuación, daremos inicio a la sección de preguntas. Les solicitamos que sus preguntas sean claras, concisas y vinculadas directamente al tema expuesto para garantizar la participación. Los mandatos judiciales, nosotros cumplimos los mandatos de acuerdo a su propio tenor, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si un copropietario se le podría adjudicar una determinada unidad a un copropietario. Y la respuesta es que sí. Ahora, si el juez ordena la independización correspondiente, lo más probable es que, y no se adjuntó documentación técnica, lo más probable, o cómo procedería, por ejemplo, en mi caso, como registradora pública, le pediría la aclaración correspondiente y la información complementaria, es decir, la documentación técnica que determine la posibilidad de independización, es decir, los planos, porque para que el juez lo disponga, se entiende que ha tenido a la vista documentación técnica pertinente. Ahora, este, podría ocurrir que en efecto el juez, vía parte aclaratorio, me envíe la documentación técnica y bueno, en el proceso de calificación derive esta documentación técnica al área de catastro. O podría ocurrir que ya no es muy usual que el juez ordene bajo apercibimiento la inscripción, ¿no? Entonces existe un precedente de observancia obligatoria que señala que si no, luego que el registrador público le hace de conocimiento la solicitud de aclaración o información complementaria y el juez subsiste en su mandato, se entiende que él está incorporando al fondo del proceso lo que el registrador le ha solicitado. Y no obstante ello, el juez dispone que se cumpla con el mandato, el registrador procederá a la inscripción bajo su responsabilidad. Giovanna nos pregunta, doctora, si 3 personas son copropietarias de un inmueble de un solo piso, y este caso, ¿cómo se independiza y cómo se llega a repartir en partes iguales? Aquí se aplica un poco lo que les he manifestado, ¿no? El tema relacionado con el cumplimiento de las normas urbanísticas, porque podría en efecto darse el caso de que se trate de una casa determinada, entonces, y que sea susceptible, que cumpla, digamos, podríamos imaginarnos una casa grande y existe la posibilidad de que se establezcan lotes normativos mínimos, ¿no? Y a través de un procedimiento municipal o vía regularización,
se realicen las subdivisiones que correspondan respecto a este predio porque ya hay edificación realizada. O sea, como me señala que ya hay edificación realizada, podría, podría acogerse a un procedimiento de regularización de declaratoria de fábrica en virtud de la ley 27.157. Y si cumple con los lotes normativos mínimos, podría también hacerse a través de la subdivisión correspondiente. Este es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, que en efecto cumplan con los supuestos técnicos necesarios y que puedan generarse, en este caso, accesos independientes, porque consideremos que para independizar unidades, cada una de estas unidades, estamos hablando de una casa, debería tener su propio acceso, porque ese es uno de los requisitos para que se independice. O sea, no tiene que haber conexión entre ambas, ¿no? O sea, lo que estamos hablando de una casa, de estas casas que se en condominios tipo quinta, ¿no? Que tienen una sola salida y un pasaje común. Entonces, en este caso, lo que se va a producir o lo que va a necesitar es la ayuda de un especialista, ingeniero, arquitecto, conocer los certificados de parámetros urbanísticos de la zona en que está ubicado el predio, para ver si es factible dividirse una casa por porciones, ¿no? En forma, digamos, si es de un solo piso, y generándoles los accesos que corresponden. Esa es una posibilidad, digamos que eso es más extrarregistral, ¿no? Va a depender mucho de las medidas de la casa, ¿no? Ahora, si no se cumplen con lotes normativos mínimos, es muy probable que la municipalidad no autorice una subdivisión, ¿no? Y por ende no ingrese de esa forma al registro, ¿no? Y que se tenga que permanecer en un estado de determinación de cuotas ideales, ¿no? O hasta que el juez someterlo a vía judicial y que el juez establezca también una salida, ¿no? En principio, me parece que deberían acudir a los especialistas relacionados con temas inmobiliarios, ingenieros, arquitectos, para ver si es posible fraccionarlo, ¿no? Dice otra. Gladys Vidal nos consulta. Si los copropietarios son dueños de un edificio, ¿la ley les da algún derecho si llevan ya años viviendo, imagino que cada copropietario en determinado piso, por su A respuesta? ver, si son copropietarios de un edificio, todo va a depender. Me está diciendo que son copropietarios. ¿Son Mm. copropietarios o son coposesionarios? Porque lo que yo entiendo es, si son copropietarios, obviamente tienen un derecho sobre el edificio, porque son copropietarios de toda la unidad, ¿no? Digamos, imaginemos un edificio de cuatro pisos, yo estoy entendiendo que todos son copropietarios de todos. Todos son copropietarios del primer piso, del segundo piso, del tercer piso y del cuarto piso. Ya, entonces, ahí tienen los derechos que les da el Código Civil, pueden usar, disfrutar, disponer, grabar las unidades en sí, el edificio en sí, si el edificio está escrito como una sola unidad. Ahora, si lo que quieren es que cada uno tenga, digamos, un copropietario está en un piso, otro copropietario en otro piso, otro copropietario en otro piso y otro copropietario en otro piso, aquí lo que tienen que hacer, y si están de acuerdo todos, es su escritura pública de división y partición, adjudicándose el departamento del primer piso uno, el departamento del segundo piso al otro, el departamento del tercer piso al otro y el departamento del cuarto piso al otro. No solo eso, porque como estamos ya hablando de un edificio y estamos en un proceso, entiendo que vamos a regularizar todo, constituir su reglamento interno. ¿Para qué? Para que establezcan las reglas de convivencia que van a tener en esta edificación, ¿no? Todos estamos con el supuesto de que está inscrita la declaratoria de fábrica. Entonces, si son copropietarios, tienen el derecho como todos. Ahora, si están poseyendo cada uno en una unidad determinada, ¿no? Aquí tendría que ver si se cumple con los requisitos para una prescripción adquisitiva, ¿no? De dominio, ¿no? Posesión continua, pacífica, pública, como propietario, por más de 10 años, si es que no se tiene título, justo título. Y bueno, en fin. No sé si absuelto, la pregunta ha sido muy genérica, no sé si está absuelta y si no, hace una repregunta, ¿no? Marlene Casas nos consulta si un propietario tiene deudas bancarias, perdón, si un copropietario tiene deudas bancarias con garantía del inmueble, al hacer la partición en todos los copropietarios, ¿figurará esas deudas? Figurará la garantía. Como les he mencionado, digamos, un copropietario constituyó una hipoteca en la partida matriz, ¿no? Una vez que se independice, esa garantía hipotecaria se va a trasladar a todos los departamentos, a todas las unidades.
Y si se ejecuta, se ejecutan en todas las unidades, ¿no? Y obviamente si el valor es mayor, se les devolverá pues digamos, la diferencia monetaria, ¿no? Pero sí, en efecto, se afectan todos. No hay posibilidad de que, que se afecte solamente lo que corresponda. Claro, si la medida, si digamos, si la hipoteca está este, constituida por Juan Pérez, ¿no? Y ahora es inmuebles de Juan Pérez, Ana, Elizabeth, la hipoteca se va a trasladar tal cual, de Juan Pérez en todas las partidas, inclusive si Juan Pérez ya no es titular de esas partidas. No nos olvidemos que la hipoteca persigue al bien independientemente de quién sea su titular. ¿Ya? Luz Verónica nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que los copropietarios realicen la independización de un predio rural? Ya, de un predio rústico rural, ahora han variado los requisitos. Aquí hay que considerar que se debe presentar, además bueno, de la documentación técnica de los planos, esto, tiene que presentar un certificado de informe catastral emitido por el gobierno regional que corresponde. Ese es el nuevo requisito, digamos, que se está solicitando. A diferencia antes que se pedía los certificados emitidos por el verificador, sea zona catastrada o según sea zona catastrada o zona no catastrada. Entonces, lo primero que se tiene que conseguir este certificado de informe catastral correspondiente. Paul Calderón nos pregunta, en caso de predios que no están graficados en la base gráfica registral, ¿cómo procede la partición? A ver, cuando decimos predios que no están en la base gráfica registral, entendemos que son aquellos predios que accedieron al registro y que no tienen una documentación técnica. Entonces, si el predio no tiene documentación técnica y no va a haber un fraccionamiento, digamos, está a nombre de un copropietario, de cuatro copropietarios X, ¿no? Y quiere adjudicárselo a uno, no hay problema, porque no va a haber desmembración. Entonces, basta que las partes se pongan de acuerdo. El problema de la falta de documentación técnica se va a dar cuando se producen los desmembramientos. Y en estos casos, sí va a tener que hacerse un análisis, ¿no? Según si es que es un defecto del registro, que no existe una documentación técnica, o se va a desmembrar, y como se va a desmembrar, tiene que presentar documentación técnica, el registrador tiene que derivarlo a catastro, y el área de bases gráficas registrales va a tener que emitir un informe técnico. Ahí nos puede decir, ¿no? El predio está ubicado en tal partida matriz, el predio se superpone a tal matriz. O también nos podría decir que no se puede determinar por tal circunstancia. Si en la calificación se advierte que no se puede determinar por causa de atribuir el registro, lo más probable es que el título acceda al registro, ¿no? Pero no siempre, y esto es importante que lo recalque, no siempre es necesario la presentación de documentación técnica. Si he hecho alusión a la presentación de documentación técnica, es para los casos de modificación del predio, desmembraciones, subdivisiones, independizaciones. Pero, por ejemplo, si tenemos ya un predio registrado y está a nombre de cuatro copropietarios y queremos que se adjudique a un copropietario, en ese caso, y es respecto de la totalidad del predio, no es necesaria la presentación de documentación técnica, basta la escritura pública. Listo. Olga Fiorella nos consulta, cuando existe un acuerdo de división y partición en el cual se indica que un hermano A se queda con el 50% materializado en un área de 120 metros cuadrados y el hermano B con el otro 50% materializado en el área de 120 metros cuadrados. ¿Esto se inscribe o qué requisitos requieren? ¿Informe técnico, planos? Ya. Ese es el clásico caso que he mencionado, ¿no? Que muchas veces se dice en una cláusula, este, nos dividimos y partimos o compramos 50% para X y 50% para Y hay otra cláusula que dice estos 50% están representados por 120 metros cuadrados y el otro 50% por otros 120 metros cuadrados. Entonces, aquí hay que considerar que lo que se va a inscribir, si del instrumento se determina, es la transferencia de cuotas ideales o la división en cuotas ideales, o sea, la determinación de 50% para X y 50% para Y.
Estos 120 metros cuadrados para uno y estos 120 metros cuadrados no se va a inscribir, porque en principio, y yo creo que lo indiqué, es técnicamente incorrecto que se haga una transferencia de cuotas ideales o una determinación de cuotas ideales y que en cláusula siguiente se diga a cuánto alcanza la porción material, ¿no? Porque una, o es cuota ideal o es porción material. Pero bueno, es lo que suele pasar. Entonces, lo que va a acceder el registro en principio es las transferencias del 50 y 50 para cada uno, ¿ya? Ahora, si queremos ya ingresar a la independización, y ya sabes que yo no quiero que me inscribas el 50-50, yo quiero que inscribas 120 para mí y 120 para... Entonces, aquí ya ingresamos, si se trata de un predio urbano, a una subdivisión. Entonces, debemos presentar todos los requisitos para la subdivisión, de presentar los planos que ya he mencionado, la memoria descriptiva correspondiente, la solicitud de subdivisión, que así se señala, ¿no? Entonces, con esa documentación técnica ocurre el proceso, ¿no? Se envía al área de catastro y según el informe que se emita, se procede a la calificación por el registrado. Entonces, esa es la documentación, digamos, es la documentación técnica general, ¿no? Podría, como digo, va a variar según la legislación a la que se someta. Porque si estamos hablando de una regularización de la ley 27.157, va a tener que presentar el formulario registral, el plano perimétrico, el plano de ubicación, el plano de distribución correspondiente y suscritos por verificador responsable, ¿no? Entonces, ahí hay que ver si la memoria no me falla, a partir del artículo 58 del reglamento de inscripciones y los siguientes, vamos a encontrar los requisitos para cada supuesto de independización, ¿no? O sea, ahí vamos a encontrar regulado cuáles son los requisitos para la independización, cuáles son los requisitos para la subdivisión, cuáles son los requisitos si estamos en una independización por la ley 27.157, cuáles son si estamos en un predio rústico. Entonces, el reglamento de inscripciones empieza a diferenciar según cada supuesto. Entonces, va a depender en este caso a qué supuesto se va a acoger. Y un dato relevante, recuerden que esta documentación técnica, si bien se dan los fraccionamientos, esta copropiedad va a subsistir en la medida que a su vez no acompañe este instrumento público en la cual se adjudiquen los predios a cada copropietario, ¿no? La última pregunta es de Jover, quien nos pregunta, ¿se puede hacer la declaratoria de fábrica de un terreno que está en copropiedad? Sí, claro. Claro, los copropietarios pueden modificar los predios. Entonces, hemos dicho que los copropietarios tienen las mismas facultades que los propietarios con algunos límites que se ha señalado, ¿no? Los que están relacionados con temas, por ejemplo, de la convivencia en el caso de los edificios. Entonces, los copropietarios pueden presentar, digamos, para el tema más sencillo, hay que suponer que esté edificado, o que si no está edificado, se tiene que hacer el procedimiento a través de la municipalidad con el formulario FUE, ¿no? Pues si no me equivoco, Formulario Único de Edificaciones. Entonces, los dos intervienen y se obtienen su aprobación, su licencia, perdón, la conformidad de obra correspondiente, ¿no? Igual los documentos son muy similares, el FUE me parece, el plano perimétrico, plano de ubicación, y plano de distribución que corresponda, es un trámite de municipalidad y en este caso los dos interviniendo, ¿no? En el caso de si es por regularización, un poco ya lo mencioné, ¿no? El formulario de la ley 27.157, igual plano de ubicación, plano de ubicación perimétrico, plano de distribución, el informe técnico del verificador responsable, ya no se pide el certificado de parámetros urbanísticos, ya no es requisito. Me parece que por ahí, creo que no se me escapa ninguno. Esos son los requisitos para la regularización, ¿no? Entonces, siempre en lo que es tema de requisito, yo les sugiero que siempre les va a ayudar el reglamento de inscripciones del registro de predios. Entonces, según el supuesto que ustedes dicen, ¿sabe qué? Yo quiero subir, remítanse a esta norma. Yo quiero regularizar con la ley 27.157. O ven la ley 27.157 o ven el reglamento de inscripción de registro previo. Y si no, bueno, el servicio de orientación al usuario que también brinda la SUNAR, ¿no? Pero por lo general, todo lo que son requisitos de inscripción están detallados en el reglamento de inscripción del registro.
Listo, doctora. Ya no hay más preguntas. Agradecemos a los participantes, así como la valiosa intervención de la abogada Karina Soledad Figueroa Almengor, a quien cedemos este espacio para sus palabras de cierre y despedida. Despedirse de los usuarios, doctora. Bueno, agradecerles por la atención, por las preguntas, porque eso nos hace ver que estamos atentos, que estamos interesados en el tema, ¿no? Espero que les haya servido lo expuesto y bueno, ¿no? Para servirnos después de tiempo expongo nuevamente y estoy muy contenta de que haya sido activa la participación de los concurrentes, ¿no? Espero que haya servido lo compartido, ¿no? Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias también por la invitación. Gracias, doctora. En este momento procederemos con el envío de la encuesta de satisfacción y del material de presentación. Asimismo, los invitamos cordialmente a inscribirse en la próxima edición de Sunarte Capacita. Muchas gracias.